El empresario Carlos Ahumada Kurtz fue detenido este viernes en Buenos Aires, Argentina, y puesto en libertad el fin de semana. La detención ocurrió en razón de la ficha roja solicitada por Interpol México a petición de la Fiscalía General de la República por una defraudación fiscal que cometió en contra de la Hacienda Pública de México por la cantidad de 1.472.236 pesos por concepto del impuesto sobre la renta que debió haber entregado y no lo hizo. El empresario fue parte del caso de un soborno conocido como videoescándalos. Se trató de la difusión de una serie de grabaciones clandestinas que hizo Ahumada Kurtz en sus oficinas en el momento en que entregaba miles de dólares a militantes del PRD, partido que postuló al hoy presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para las elecciones presidenciales de 2006, en las que finalmente ganó Felipe Calderón. A cambio de inyectarle dinero a las campañas perredistas, las empresas constructoras de Ahumada recibieron contratos con el gobierno local. Las imágenes se transmitieron por Televisa e involucraban a colaboradores de López Obrador, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Aquel escándalo fue uno de los casos que más influyeron en la pérdida de inmunidad jurídica de Andrés Manuel López Obrador, por la que no podía ser sujeto a un proceso administrativo o penal. El video que causó más polémica evidenciaba a René Bejarano, colaborador cercano de López Obrador, cuando llenaba una maleta con fajos de dólares extendidos en una mesa. Saray Mariscal, 21 Noticias.